Muy bien. El día de hoy planeamos con la ayuda del Señor poder finalizar nuestro estudio relacionado a esta dispensación en particular, la dispensación de la ley, que hemos cubierto ya varias cosas. En la sesión anterior hablamos o aclaramos cómo era que se salvaban las personas en las distintas dispensaciones. Recuerda que siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, y siempre apuntando para aquellos en el pasado, apuntaban hacia dónde, hacia el sacrificio futuro de Cristo. Para nosotros, en nuestra época, la dispensación de la gracia, la era de la iglesia, ¿hacia dónde apuntamos nosotros? Hacia algo que aconteció hace más de 2000 años, ¿verdad? Nosotros apuntamos hacia ese sacrificio perfecto de Cristo ya realizado. Aquellos era hacia el futuro, ¿verdad? Para nosotros es algo que Cristo ya hizo. Pero igual la condición de salvación siempre ha sido por la fe. El Señor siempre ha salvado a su pueblo por medio de la fe. Luego vimos también cuáles fueron algunos de los fracasos que Israel como nación tuvo en la dispensación de la ley. Y como usted sabrá, cada dispensación pues se caracteriza por nuevas revelaciones, nuevas responsabilidades, por pruebas que Dios establece para el ser humano. Obviamente el ser humano fracasa, y esos fracasos del ser humano tienen una consecuencia. Y eso es lo que vamos a ver, a estudiar en esta mañana. ¿Cuáles fueron los juicios de Dios en la dispensación de la ley? Hubieron muchos juicios, hermanos. Yo no pudiera resumir eso en una sesión, si nos pusiéramos a ver cronológicamente cada uno de los juicios. Pero vamos a ver algunos de los juicios principales que podemos reconocer en la Biblia en cuanto a esta dispensación. Ahora, le recuerdo esto: Israel había hecho un pacto con Dios allá en el monte Sinaí. ¿Qué dijo Israel cuando Dios les propuso la ley por medio de Moisés y todo eso? Ellos contestaron a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y ahí se comprometieron, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo el derecho y Dios les dijo: si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Y hay muchas bendiciones relacionadas a eso. Pero también el Señor les dijo: si ustedes desobedecen mis mandamientos, todas aquellas bendiciones se les iban a tornar a ellos ¿en qué? En maldiciones. Eso es lo que generalmente no se enseña a veces cuando la gente habla del Antiguo Testamento, que sí habían grandes bendiciones, pero Dios a Israel en particular les dijo: si me desobedecen, se las van a ver conmigo. Todo lo bueno, todo lo grande que yo tenía para con ustedes, se les va a volver en exactamente lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que busque en su Biblia, allá el libro de Números, capítulo 14. Números 14. Vamos a ver cuál fue una de las primeras o de los primeros juicios que resaltan aquí en la Biblia relacionado al fallo de Israel delante de Dios. Sabe que el primer juicio tiene que ver, quizás poco tiempo, no había transcurrido mucho tiempo después de haber sido liberado Israel de la esclavitud en Egipto, y ahora Dios va a establecerles a ellos un decreto. Les va a decir: señores, todos los de 20 años hacia arriba, que han visto mis maravillas, que han visto lo que yo hice con ustedes, que hice con los egipcios, todos esos de 20 años hacia arriba no van a entrar a la tierra prometida. Y ese es un juicio que el Señor va a hacer, a excepción, recuerda usted, de dos personajes famosos. ¿Cuáles fueron? Josué y Caleb, ¿verdad? Porque ellos le creyeron al Señor, porque ellos no vieron la dificultad, sino que confiaron en la palabra del Señor, confiaron en lo que Dios había dicho. Pero veamos lo que dice Números 14, versículos del 28 al 30. Dice así, voy a leer solo esos versículos porque todo el pasaje habla de eso, pero vea lo más importante, versículo 28, estas son palabras de Dios. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto, mire lo que le dice Dios, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros. Y vea desde qué edad, desde 20 años arriba,
¿Y por qué les va a poner Dios este juicio? Los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra de Canaán, la tierra prometida, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. La razón por la que Dios va a castigar a Israel ahí es porque está dudando de la promesa de Dios. Dios le prometió esto y dice que él alzó, sabe que ahí Dios está utilizando una figura humana, dice, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ellas, exceptuando a quienes va a dejar entrar: a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Usted se preguntará, ¿cuál es la razón principal de este castigo, de este juicio de Dios para con esta parte del pueblo de 20 años hacia arriba? ¿Qué es lo que ha motivado a Dios, o cuál es la causa por la cual Dios está juzgando a este pueblo? Sabe que la causa no es otra sino la incredulidad. ¿Ya sabía? La causa que Dios está juzgando aquí y por la cual no va a dejar entrar a los de 20 años hacia arriba a la tierra prometida es porque fueron incrédulos. Si usted quisiera verlo, vea siempre en el capítulo 14, versículos 21 al 23. Números 14, versículos del 21 al 23. Ahí nos va a decir exactamente Dios qué es lo que este pueblo había hecho. Vea, versículos 21, dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que han hecho el pueblo, y me han tentado ya una vez. ¿Cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. La razón por la que Dios no va a dejar entrar a este pueblo es una sola, hermano. Es que es un pueblo, ¿cómo? Incrédulo. Un pueblo que ha escuchado la voz de Dios. No solo la ha escuchado, hermanos, es un pueblo que ha sido testigo ocular, presencial, ¿de qué? De las grandes maravillas que Dios ha hecho con ellos al sacarlos de Egipto. Es un pueblo que no tiene excusa para decir, no, ese Dios de lejos lo hemos escuchado, ¿verdad? O no, ese Dios, nosotros no sabemos cuál es su poder. No, este pueblo ha sido testigo del poder de Dios. Este pueblo ha sido testigo de que Dios los ha librado. Dios ha sido testigo del mar rojo abierto. Ha sido testigo de cómo Dios lo guardó en medio de las plagas de Egipto y de tantas cosas, los milagros del agua, de la comida. El pueblo ha sido testigo de eso. Pero a pesar de haber visto las maravillas de Dios, hay algo que caracterizaba a esta gente. ¿Qué era lo que tenían ellos, hermanos? Eran incrédulos. Eran incrédulos. Miren, el pueblo de Israel, o la gran parte del pueblo de Israel, llegó al punto no solo de dudar en su interior, porque a veces nosotros de repente, por las cosas que nos pasan, pudiese ser que nosotros dudáramos en nuestro interior, ¿verdad? De que quizás Dios no me va a sacar de esto, quizás Dios no me va a librar. Ellos no solo dudaron en su interior, sino que llegaron al punto de murmurar. ¿Y qué es eso de la murmuración, hermanos? Es comenzar a decirle a otros que este Dios nos va a dejar morir. Este Dios nos ha sacado de gusto. Aquí mejor, allá estábamos mejor en Egipto. Y comenzaron a hablar mal de Moisés, a hablar mal de los líderes que Dios había puesto. Y Dios dijo, miren, ya estoy harto de ustedes. Estoy harto de tanta queja. Estoy harto de que ustedes estén dudando de mi palabra. ¿Sabe? Dice ahí el versículo 22 que ellos habían irritado a Dios. ¿Cuántas veces? Dice. ¿Hasta cuántas? Dice. Como 10 veces, dice. Por esa razón Dios les va a enviar este juicio. ¿Y sabe cuál va a ser el juicio? ¿Y qué es lo que Dios va a enviarles para poder acabarse a esa generación ahí? Es que Dios los va a hacer vagar por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años dando vueltas en el desierto. Ahí lo va a ver ahí en el versículo 34. Dice Dios, hasta que se mueran. Hasta que se mueran. Y Dios lo jura por sí mismo, porque dice, vivo yo, dice el Señor ahí. Esto lo estoy diciendo yo, no es invento de Moisés, no es cosa de los líderes. Ustedes me han ofendido a mí.
Y como estamos en un pacto, y como ustedes han dicho que me van a obedecer, aquí tienen la consecuencia. Dios lo va a hacer de esa manera. Mire, esa generación incrédula que había visto esas grandes maravillas, no iba a entrar a la tierra prometida, a excepción de estos dos personajes. Le pregunto, ¿Josué y Caleb iban a entrar porque fueran buenas personas, porque que ellos han hecho méritos? No, el único mérito que han hecho delante de Dios, ¿sabe cuál es? Creer. Porque ellos confiaron, ellos dijeron, bueno, ese lugar a donde vamos, sí es cierto que hay gigantes, sí es cierto que nosotros no estamos preparados para ganarles a ellos, pero hay algo que es más cierto que eso, y es que Dios nos ha prometido darnos la tierra. Y ellos dijeron, más podremos nosotros que ellos. Ese fue el espíritu diferente que había en Josué y Caleb, y Dios va a honrar la fe de ambos. Ahora yo quiero traerle esto a la aplicación nuestra. ¿Qué le parece a usted este juicio? ¿Qué piensa usted de Dios juzgando ahí la incredulidad de su pueblo? Algunos dirán, estos israelitas, qué incrédulos, ¿verdad? No, si yo hubiera estado, ¿sabe que a veces nosotros como que nos inflamos un poquito, ¿verdad? No solo por la comida, sino porque tenemos cierta presunción y decimos, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera entrado con Josué y con Caleb, porque yo sí le hubiera creído al Señor, porque yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, dice las hermanas, yo si hubiera estado ahí, yo hubiera creído al Señor. Hermano, hermana, hablar de esa manera es ser presuntuoso. Es ser presuntuoso, mire. Es querer nosotros demostrar que somos mejores que el pueblo de Israel. Y yo he escuchado a muchos predicadores de repente criticar un montón a Israel por la incredulidad y todo eso. Y es cierto, Israel fue incrédulo, pero yo le quiero recordar a usted algo, y esto se lo he mencionado en ocasiones anteriores. ¿Qué es Israel? Obviamente Israel es el pueblo elegido por Dios. Obviamente Dios tiene un trato especial con Israel, un plan con Israel distinto al plan que tiene para con su iglesia. Israel es algo aparte. Pero en la Biblia nosotros podemos ver que Dios utiliza a Israel, ¿sabe cómo qué? Como la muestra para poder revelar la condición del corazón del hombre. Es decir, Dios no necesita agarrar a todas las naciones y demostrar nación por nación, ustedes son incrédulos, ustedes no confían en mí. No, Dios no necesita hacer eso. ¿Qué hizo Dios? ¿Escogió a quién? A un pueblo. Le dijo, no por ser vosotros mejores que todos los pueblos de la tierra los ha escogido Jehová, sino porque a Él le plació hacerlo. Y ahora Dios pone a Israel como la muestra que revela la condición del corazón del ser humano. Así que es bien fácil decir que incrédulos son los israelitas, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí, hermano, y yo hubiera visto esas grandes cosas, ¿cómo se pone a creer que yo no voy a confiar en mi Señor, ¿verdad? Y hasta cambian la voz algunos cuando hablan de esa manera. Hermano, la misma reacción de Israel es la reacción natural del ser humano. ¿Cuál es la reacción natural del ser humano? Dios se le está continuamente manifestando su gracia, su amor. ¿Y qué hace el ser humano? No responde a Dios con fe, no responde al Señor reconociendo que es Dios quien ha obrado, quien ha estado guardándole, proveyéndole, ¿no es cierto? Así que, si usted se cree que es mejor que los israelitas, usted está equivocado. No somos mejores nosotros que los israelitas. Si aplicamos esto, hermanos, a nuestras vidas, mire, yo me ponía a pensar en esto. Piense usted cuántas veces Dios en el pasado le ha provisto, le ha cuidado, le ha demostrado que ha estado con usted en situaciones difíciles, en situaciones problemáticas. Dios le ha demostrado con muchas evidencias que Él está con usted. Y Dios ha obrado y lo ha sacado, lo ha librado, lo ha sanado. Dios ha disminuido quizás cosas bien graves que venían hacia nosotros. El Señor las ha cambiado y Dios ha trabajado en gran manera en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Pero ¿qué pasa cuando viene una nueva circunstancia adversa a nuestras vidas? Cuando viene una nota de despido del trabajo,
cuando le han dicho a usted que usted tiene una enfermedad incurable, cuando su matrimonio se está rompiendo en pedazos, cuando de repente le chocaron a usted y usted no tenía dinero para pagar y usted lo van a llevar hasta preso, ¿verdad? Y se vienen todas esas situaciones. ¿Sabe qué es lo común que todos los seres humanos y aún nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes en Cristo Jesús, hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos, hermano? Le digo que es afligirnos. ¿No es cierto? Puede ser que usted ore y que usted diga, ay Señor, ayúdame. Es cierto, pero ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Nos comienza a embargar la duda, nos comienza a embargar el temor, comenzamos a dudar. Algunos hasta quizás han llegado a pensar que es que Dios los ha abandonado, por eso lo que les está pasando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahí, sabe? Comportándonos como ¿qué? Como incrédulos. Exactamente como ¿quiénes? Como el pueblo de Israel. Porque lo que a Dios le va a doler, y sabe que esto es algo que algo que ofende a Dios, y que Dios, por lo cual Dios se siente muy mal para con nosotros que nos hacemos llamar sus hijos, es que no creamos lo que Él ha dicho. Lo que Dios le está reclamando a Israel es esto, sencillamente. ¿Cómo es que ustedes han visto todo lo que yo he hecho con ustedes para sacarlos? Todos los milagros que he hecho en sus vidas. Y ahora ven a estas naciones que están ahí, a estas naciones filisteas que están ahí en Canaán y esos otros pueblos. Y ahora piensan que yo no soy capaz de introducirlos ahí, aunque yo les he jurado con la mano levantada que se las voy a dar esa tierra a ustedes. Dios se sintió completamente ofendido por la incredulidad de Israel. Cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas de la vida, hermanos, es natural que nos aflijamos, pero debemos de tener cuidado. A veces nosotros, nuestras actitudes, nuestras palabras reflejan simplemente que no confiamos que el Dios que nos ayudó en el pasado es capaz de ayudarnos ahora en el presente. Es la incredulidad, hermanos. Mire, esto de la incredulidad es algo que Dios detesta. Dios, cuando usted es incrédulo, cuando usted no confía en lo que Dios le ha dicho, ¿sabe qué le está diciendo usted a Dios? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo mentiroso. Cuando Israel dijo, nosotros vamos a morir, ellos son más altos, somos como langostas delante de ellos, a morir vamos a ir a esa tierra, ¿qué le estaban diciendo a Dios? Mentiroso, le dijeron. Aunque Dios ya lo juró a Abraham, Dios se los ha repetido a ellos, les ha dicho la tierra es mía, yo se las doy a ustedes. Dios lo ha hecho, hermanos, y no hay nada más grande que su propia palabra. Él ha jurado por sí mismo darles la tierra, pero ellos están dudando. Esa es, hermanos, a veces la misma actitud que nosotros tenemos. Tengamos cuidado. No busque el pasaje, pero usted recordará allá en Mateo capítulo 13, por el versículo 58, por ahí. Jesús volvió ahí a la región de Nazaret, y hay algo que el escritor de Mateo dice, y que yo tengo subrayado en mi Biblia. Dice que Jesús no hizo ahí muchos milagros, no porque Jesús no fuese Dios, no porque Jesús estuviese limitado para hacer milagros ahí. ¿Sabe por qué razón Jesús no hizo muchos milagros en la zona de Nazaret? Dice, a causa de la incredulidad, ¿de quiénes? De ellos. La incredulidad nuestra, hermanos, a veces limita el accionar de Dios. Y no solo lo limita, hermanos, nuestra incredulidad, así como con el caso de Israel, irrita a Dios. ¿Cuántas veces nosotros dudamos, verdad? Y yo no lo digo solo por usted, lo digo por mí mismo, ¿verdad? De repente uno tiene que ver hacia atrás y reconocer que si Dios ha estado con nosotros, que si Dios nos ha guardado, que si Dios ha provisto, que si Dios ha obrado ahí, ¿por qué no lo va a seguir haciendo en esas pruebas, en esas situaciones que nos vienen en el presente? Tengamos cuidado con la incredulidad. La incredulidad le costó a esa gran parte del pueblo de Israel. ¿El qué les costó a ellos? ¿Morir en dónde? En el desierto. En el desierto iba a morir, hermanos. A excepción de estos dos personajes que creyeron en el Señor, que confiaron en la palabra, y Dios los va a introducir a la tierra de Canaán. Entonces, ese es uno de los primeros juicios grandes que vemos ahí. Dios acabándose a una generación, haciéndolos caminar en círculos, ¿verdad? Porque acuérdese que Dios los guiaba en forma de ¿qué?
de una columna de nube de día y en la noche de una columna de fuego. ¿Quién los perdió en el desierto? Dios los perdió, porque era un juicio de parte de Dios para ellos. La segunda cosa, obviamente ahí van a ocurrir bastantes cosas, bastantes juicios, ¿verdad? Dios va a permitir que los ataquen naciones, que se aflijan, que todo eso, pero vamos a ir resaltando las cosas más importantes que se pueden ver aquí. La segunda cosa importante que podemos ver aquí como un juicio de Dios para con su pueblo es que se rompe la unidad de la nación. Busque, si quiere, rápidamente el libro primero de Reyes, capítulo 12. Israel entra, toma la tierra, la posee con Josué, ¿verdad? Establecen, reparten la tierra a las diferentes tribus. Después viene la época de los jueces, ¿verdad? Donde cada quien hacía como bien le parecía. Dios levanta hombres, levanta jueces, y los jueces libraban, de repente desobedecían, y así estuvo la nación. Luego se establece la monarquía en Israel. Y se establece el reinado del primer rey de Israel. ¿Recuerda cuál fue el primer rey de Israel? Fue Saúl, ¿verdad? Saúl. Dios permitió que el hombre se levantara ahí en el trono. Luego entra el segundo hombre, llamado David. David sí fue el hombre elegido por Dios. Dios va a decir de David: este es el que yo quería de rey para ustedes. Luego de David se levanta el tercer rey de Israel. ¿Recuerda cuál es el hijo de David que heredó el reino? Fue Salomón, ¿verdad? Salomón. Y hubo un problema con Salomón, hermanos. Hasta Salomón, Israel ha mantenido la unidad. El reinado de Saúl, Israel es una sola nación, no está dividida. El reinado de David, el esplendor de Israel, ¿verdad? David, el conquistador, David sometiendo a sus enemigos. David fue un hombre de guerra por esa razón. Luego viene el reinado de Salomón, hijo de David, un hombre de paz, a quien Dios le va a permitir construir el templo, a quien Dios le va a dar sabiduría, pero sabiduría para gobernar la nación, pero no para gobernar su propia vida, ¿sabe? Eso lo podemos distinguir en la vida de Salomón. Pero algo va a ocurrir con Salomón, que la Biblia dice que él se desvió de los caminos del Señor. Y obviamente si el rey se desvía, eso es una señal también que el pueblo estaba en las mismas condiciones. Se van a desviar de los caminos de Dios, se va a olvidar. Salomón va a inclinarse a otros dioses falsos debido a su relación con ese montón de mujeres que él tenía, que dice la Biblia que ellas inclinaron el corazón de Salomón hacia esos falsos dioses. Mira, hermanas, usted tiene el poder de hacer que un hombre o se consagre más a Dios, ¿verdad?, o se aleje del Señor. Tengan cuidado las esposas, ¿verdad? Algunas esposas usan muy mal ese poder. En lugar de ser un beneficio para sus maridos, a veces son la causa por la cual los maridos se alejan del Señor. Estas mujeres de Salomón fueron eso, ¿sabes? Inclinaron el corazón de Salomón para alejarlo de los caminos de Dios. Y Dios va a decirle una profecía a Salomón. Primero de Reyes 11, versículos 11 y 12, si lo tienen ahí. La división va a ocurrir en el capítulo 12 de Primero de Reyes, pero quiero que vea qué es lo que Dios le dice a Salomón. A Salomón, el tercer rey de Israel. Dice Primero de Reyes 11, del 11 al 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti. ¿Qué es lo que ha habido en el corazón de Salomón? Él se ha apartado. Él ha dejado que sus mujeres establezcan altares. Él ha seguido a esos falsos dioses. Por cuanto ha habido esto en ti, le dice Dios, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. ¿Qué le dice Dios ahí? Romperé de ti el reino y lo entregaré ¿a quién? A tu siervo. Sin embargo, mire cómo es la misericordia de Dios, y aquí usted puede ver la fidelidad de Dios. Obviamente hay misericordia para Salomón, pero Dios está pensando en sus amigos, ¿sabe? En sus amigos David. Dice ahí: sin embargo, no lo haré en tus días, por amor ¿a quién? A David, tu padre. Lo romperé entonces, le dice Dios, de la mano de tu hijo. Lo voy a romper el reino de la mano de tu hijo. Mire, ahí todavía la bendición del padre está abarcando al hijo. Ya se fijó. Le dice: por amor, no creas que es porque vos sos buena pieza conmigo, o porque vos, si te has alejado, Salomón, te has apartado, pero porque yo soy fiel a mi palabra y a mi compromiso con tu papá, con David,
No voy a permitir que el reino se rompa mientras tú estés gobernando, pero se va a romper con el siguiente que va después de ti. Ahí se va a romper el reino. Ahora, se lo voy a resumir. En el capítulo 12 se va a levantar un hijo de Salomón llamado Roboam. Roboam, usted lo puede buscar ahí en sus notas del capítulo 12. A partir de Roboam, un rey insensato, un rey que se fue a pedir consejo a los jóvenes y no tomó en cuenta al Señor, ¿verdad? Un rey que va a tomar muchas malas decisiones para con su pueblo. A partir de Roboam, Israel se va a partir en dos. El reino de Israel va a estar partido en dos. A la parte del norte, que va a estar compuesta por 10 tribus, es lo que de aquí en adelante, de Primero de Reyes 12 en adelante, usted va a leer que la Biblia va a hablar de Israel y va a hablar de ¿qué otro? De Judá. Israel y Judá, ¿son los mismos hijos de Dios, hijos de Abraham? Sí. ¿Es el mismo pueblo? Sí, pero ahí está dividido. Ahí está dividido. El reino del norte, que se le va a llamar Israel, va a estar compuesto de 10 de las 12 tribus. Y el reino del sur, llamado Judá, ¿verdad?, va a estar compuesto por 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus se aliaron y se mantuvieron juntas, ¿verdad?, en la mayor parte del tiempo. Por ahí vinieron otros de las tribus de repente y se les unían a ellos ahí. Pero va a haber una clara separación entre esa nación, va a estar dividida. Va a estar la nación del norte llamada Israel y la parte sur llamada Judá. 10 y 12 tribus. Si puede ver usted ahí en el mapa, más o menos la división, ¿verdad? Toda esa parte de los 2 colores, eso sería toda la nación de Israel. Pero ahora estaba partido el reino. En la parte de arriba, en la parte norte, estaba el reino de Israel, ¿verdad?, o el reino del norte. Allí ellos establecieron como capital a Samaria. Ahí ese rey, el rey Jeroboam, que fue el que le dividió el reino a Salomón y el que agarró se estableció como rey en la parte norte, sabe que va a destruir completamente la parte de la adoración, la adoración que Israel tenía que rendir a Dios, y va a establecer unos becerros por ahí. Va a poner un becerro en Betel y otro en Dan, y va a decir: Israel, estos son tus dioses. Ya no tienes que ir a adorar a Jerusalén, ya no tienes que bajar allá se le llama subir a Jerusalén, ¿verdad? Pero ya no tienes que ir hasta allá a Jerusalén a adorar al templo, ya no tienes que ir hasta ahí. Ahora vas a adorar a estos falsos dioses. Y comenzaron a meter las adoraciones en los lugares altos, a meter adoración de tipo sexual, ¿sabe?, en los lugares altos, y una gran depravación del pueblo. Ahí el pueblo se corrompió completamente. Y también va a pasar esto en Judá, pero en Judá esto va a ocurrir mucho tiempo después, ¿sabe? Por eso cuando usted lee su Biblia, y esta es historia bíblica que usted debe de conocer, porque si usted no conoce esto, usted no va a entender, ¿verdad?, por qué en la Biblia se habla de un rey en Judá y un rey ¿en dónde? En Israel. Se hablan de profetas enviados ¿a dónde? A Judá, y profetas enviados a Israel. Algunos profetas fueron enviados a Judá, como por ejemplo el profeta Isaías, el profeta Joel, ¿verdad? Son profetas de la parte sur. Dios los envió porque Dios continuamente, tanto a Israel como a Judá, Dios los estuvo amonestando. ¿Qué es amonestar? Dios les enviaba gente que les dijera la verdad. Y ellos respondían matando a los profetas, respondían desobedeciendo al Señor. A la parte norte Dios va a enviar algunos profetas. Por ejemplo, usted recuerda al profeta Elías. Es un profeta que se va a mover en la parte del reino de Israel, la parte norte, ¿verdad? El profeta Eliseo, que va a andar por ahí, el profeta Amós. Esos profetas son profetas que Dios envió al norte. Entonces usted va a comenzar a ver esa división ahí en Israel. Ahora, ¿qué es eso, hermano? La división de una nación. ¿Es casualidad ahí? Que se rompiera la unidad en esa nación, ¿es algo fortuito que ocurrió así al azar? No, es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De la desobediencia de Israel. La falta de Israel al pacto con Dios.
Dios les dice, ahora voy a romper la nación. Y la nación se rompe. ¿Sabe? Ambos reinos, Israel y Judá, terminaron alejándose de la voluntad de Dios. Usted va a leer en la historia que todos los reyes que se establecieron en Israel fueron reyes malos, reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y algunos fueron peores que sus antepasados, ¿verdad? Y corrompieron a la nación. En Judá van a haber unos cuantos reyes, no todos, unos cuantos, que sí de repente hacen una conversión nacional, hacen que el pueblo vuelva a la ley del Señor, hacen que se restaure la adoración tal cual Dios la ha establecido, hacen reformas muy buenas, pero fueron muy pocos reyes buenos en el lado de Judá. Así que Dios el castigo primario los divide. Muy bien, ahora están divididos como castigo de Dios, como juicio en la dispensación de la ley. Ahora Dios también va a traer juicios individuales a cada uno de esta parte del reino. El primer juicio que Dios va a enviar, ahora que Israel está partido en Israel y Judá, el norte y el sur, Dios va a enviar la cautividad en primer lugar para Israel, para las 10 tribus del norte, ¿sabe? Mire, cuando el reino se dividió, ¿verdad? Ya se empezaron a establecer dinastías de reyes en el norte, dinastías de reyes en el sur. La línea mesiánica, hermanos, la promesa de Dios de enviar a un Mesías es a través de David. David estaba, el lado de su lado es Judá, ¿verdad? Y Dios va a ir manteniendo esa línea mesiánica. Pero luego de que ellos se han dividido, todos los reyes del norte se van a caracterizar por alejarse de Dios, por hacer lo peor delante de Dios. Los del sur, en su mayoría, se alejaron, unos cuantos buscaron a Dios, y Dios va a tomar en primer lugar al norte para juzgarlo, y Dios va a enviarle un juicio. ¿Sabe cuál es el juicio que Dios le va a enviar a ellos? Israel, ¿verdad? Israel, allá en el año 722 antes de Cristo, a medida que el año se va disminuyendo, es más cerca a la venida de Cristo, ¿verdad? Mientras el año esté más grande, el número es más lejos. Allá en el año 722 antes de Cristo, Dios va a levantar a un imperio, a una nación, la nación de Asiria, a ese gran imperio, para que llegue a Israel, a la parte norte, y se los lleve cautivos. Y se los acabe. Y vea 2 de Reyes capítulo 17. Esto es historia bíblica, usted tiene que conocerla, porque tiene que saber por qué han ocurrido estas cosas. Todo esto, hermanos, es producto de la desobediencia de Israel. Y alguien decía, bueno, ¿y por qué es que Dios puede castigar hacia su pueblo? ¿Sabe? Dios tiene todo el derecho porque Él es su Padre, es el Padre de Israel. ¿Y qué dice la Biblia allá en Hebreos? ¿Qué hace Jehová con aquel a que toma por hijo? Lo castiga. Aunque la disciplina no se entienda, aunque en el presente no se comprenda, pero Dios lo va a castigar a su pueblo para hacerlos partícipes de su santidad, dice ahí más adelante. Dios va a tratar a Israel como un hijo, ¿verdad? Y el padre al hijo a quien ama, ¿qué hace? Le compra todos los caprichos que quiere, ¿verdad? Y nunca lo regaña. Y el niño manda. No, el padre al hijo a quien quiere, ¿qué hace? Lo disciplina, hermano. Y Dios se está comportando como un padre aquí. Y Dios está respondiendo aquí al pacto, porque ustedes lo violaron y ahora lo voy a hacer. Lo voy a tratar de esa manera porque así les corresponde. Capítulo 17 de 2 de Reyes, versículo 6, dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, la capital del norte, ¿verdad? ¿Y qué hizo el rey de Asiria? Y llevó a Israel cautivo a Asiria. ¿Y qué más? Y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Vea versículo 13 y versículo 14, siempre del 17. Usted dice, hermano, pero Dios, ¿qué accionar más rápido de Dios, verdad? No, mire, Dios ha sido paciente. Dios no los ha dejado sin amonestarlos. Dice ahí, versículo 13, dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá
por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, esto es a ambos, ¿verdad? Les dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios les dice, señores, yo les he enviado predicadores. Señores, yo les he estado poniendo a ustedes mi palabra. Les han hablado en la iglesia, se los han dicho en sus grupos de crecimiento, se lo ha dicho su hermano en Cristo, le ha estado hablando esto, pero a veces nosotros nos comportamos igual que esta nación. Vea que dice el versículo 14. ¿Qué hizo Judá y qué hizo Israel? Ambos ahí, ¿qué hicieron? Mas ellos no obedecieron. A mí qué me importa lo que digan los hermanos. Que ahí pueden matarse predicando, hablando de la unidad, hablando del respeto, hablando de servir al Señor. A mí qué me importa, dice. Eso es lo que así reaccionó esta gente. A mí qué me importa lo que el profeta me diga, si nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Qué importa que el profeta diga que se va a destruir la nación? No, nosotros vamos a gobernar como nos dé la gana. Y así vivieron ellos. Así vivieron, dice, ellos no obedecieron. Antes, ¿qué hicieron? Mire, lo que muchos de nosotros hacemos cuando alguien se nos acerca y nos quiere decir, hermano, eso que estás haciendo está mal. La Biblia dice que eso no lo tenés que hacer. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice? Antes endurecieron la cerviz. ¿Qué es endurecer la cerviz? Es no bajar la cabeza, hermano. Sí. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. ¿Y qué me importa que me digan aquí, que me pongan en disciplina, que me digan, y yo en lugar de tomar la disciplina y las cosas como algo que viene de Dios, que Dios está tratando conmigo, con mi carácter, con las cosas que yo tengo que cambiar, empiezo a levantarme y a decir, no, que ellos no tienen el derecho de meterse en mi vida, que no sé qué, y nos comportamos de esa manera. ¿Sabe qué es lo que le va a venir a usted a su vida? Si usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, le va a venir algo peor, hermano, para que usted llegue al punto de diga, ay, todo revolcado, todo golpeado, y diga, sí, Señor, hoy sí te voy a hacer caso. Pero Dios continuamente envía a nuestra vida, no le digo que ahora le va a enviar profetas, pero Dios le envía su palabra, hermano. ¿Y qué hizo la nación ahí? Endurecieron la cerviz, ¿como quiénes? Como la cerviz de sus padres, los cuales, mire, ¿qué hicieron? Ahí está, Dios está diciendo, porque los va a juzgar. ¿Por qué dice? ¿Qué hicieron ellos? No creyeron a Jehová, su Dios. Y es triste lo que va a pasarle a Israel y es triste lo que le va a pasar a Judá. El pueblo de Dios, hermanos, como explicaba el hermano Esteban la vez anterior, somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y no sé qué, pero de repente Dios puede permitir que nos vengan esas cosas, ¿verdad? Porque de plano no hacemos caso. No hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo. Dios le dice, yo les he mandado a mis profetas, los han matado, se han burlado de ellos, no les han hecho caso, los han encerrado. Hay un punto donde Dios dice, ya no hay retroceso, Señor. Y el juicio está decretado sobre ustedes y el juicio viene sobre ustedes. ¿Sabe qué va a pasar? Esas zonas, ahí está el mapa en inglés, ¿verdad? Pero eso, ahí ve la parte roja, es Asiria. Israel está en la parte del cuadradito que ve a la izquierda. La parte del norte es Israel, las 12 tribus, la parte del sur es Judá. Esa Asiria que estaba conquistando el mundo a su alrededor va a llegar y se los va a llevar prisioneros. Pero estos conquistadores tenían una característica un poco cruel, ¿sabe? No solo asesinaban, hacían torturas y cosas así, sino que ellos tenían un plan bien maquiavélico, ¿verdad? ¿Sabe qué hacían? Decían ellos, vamos a acabarnos a esta nación. Y la forma de acabarla no es solo matándola, los vamos a mezclar. Y vamos a cambiar su cultura y vamos a cambiar todos sus valores y todo lo que ellos adoran y todo lo que ellos creen, mezclándolas con otras naciones para que se acabe esa nación. La cultura de esa nación se va a acabar. Ellos lo que hacían trataban de aniquilar la cultura, acabarse por completo a la nación de esa manera. Los mezclaron, hermanos, se los llevaron cautivos, los mezclaron con otras naciones, de tal forma que de esa mezcla, de esas 10 tribus de Israel, con naciones paganas, naciones que creían en otros dioses, que practicaban otras cosas, ¿sabe qué pueblo salió ahí? Un pueblo detestado en la época de Jesús, los samaritanos. ¿Por qué los judíos ya porque del lado de Judá decían, nosotros somos puros, ¿verdad?
somos Judá, ¿verdad? Nosotros sí nos llevaron cautivos, pero nosotros nos mantuvimos, ¿verdad? Pero aquellos se acabaron. Decían ellos, esos samaritanos son una mezcla, ellos no son judíos como nosotros, ellos no. Porque eran producto de ese plan, de esas naciones, de mezclarlos con otros. Se los va a llevar cautivos, van a hacer muchas cosas en contra de ellos, hermano. Pero seguían siendo el pueblo de Dios. Amén. Y porque eran el pueblo de Dios es que le estaba pasando esto. Mire, estas tribus, estas 10 tribus que fueron mezcladas, hoy en día no son identificadas con claridad, aunque algunos por allá dicen, yo soy de tal tribu. No son identificadas al 100%, porque esta mezcla fue una mezcla bien cruel. O sea, se perdieron los linajes ahí, ¿verdad? Ahí se perdió. Pero usted tiene que saber esto, aunque se hayan perdido a nivel del conocimiento humano, es decir, que no exista un ser humano que sea capaz de decir, yo vengo exactamente de una de estas 10 tribus que fueron mezcladas. Dios sí conoce a esas tribus y todavía existen en esta época, aunque ni siquiera lo sepan. ¿Sabe por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Porque hay una profecía en la que Dios habla ya en Apocalipsis, pero eso va a pasar en el futuro, que Dios va a levantar 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, para levantarse a predicar en esa época. Eso es algo que vamos a hablar en el futuro, ¿verdad? Más adelante vamos a llegar a estudiar esa parte. Pero si dice que van a ser 12,000 de cada tribu, ¿qué quiere decir eso? Que aunque hayan sido mezclados, Dios los conoce. Dios los conoce y Dios los va a tener que levantar, y los va a levantar en esa época. Ahora no va a pasar así con Judá. Vamos a avanzar porque el tiempo pasa y no se detiene, ¿verdad? La cautividad de Judá. Ya Israel va a caer. Israel es el primero que cayó, ¿verdad? ¿Se lo llevó quién? Asiria. No Siria, ¿verdad? Sino Asiria. Se lo llevó, los mezcló. Salieron los samaritanos después de ahí, ¿verdad? 100 años después, dijimos que Israel va a caer en el año 722. 100 años después, todavía Dios le permite a Judá seguir 100 años más. Va a caer Judá, ¿sabe? Judá va a caer allá en el año 605 antes de Cristo. Aproximadamente 117 años entre la caída de Israel y la caída de Judá. ¿Por qué Judá se va a tardar más? Por la influencia de David, hermano. Si es que es la amistad de Dios con David y Dios preservando a él, así como le dijo a Salomón, no voy a destruir, a partir el reino, porque me mueve la amistad que tengo con tu padre. Aunque David estaba muerto ahí, pero delante de Dios está vivo, ¿verdad? Esa amistad con tu padre es grande. Y Dios va a preservar mucho a Judá, y Dios le va a dar oportunidades a Judá, al igual que la dio a Israel. Pasaron 117 años, allá en el año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia, otro imperio que va a surgir, Babilonia estaba aquí en la parte de abajo, a la parte del Éufrates. Recuerda, allá de donde salió Abraham, ¿verdad? De la zona donde Abraham fue llamado, la zona de los caldeos. Babilonia se va a establecer como un imperio también, y va a llevar cautivo a Judá en varios bloques, ¿verdad? Ahí es donde de repente vamos a ver a aquellos hermanos que saben de música o de canciones populares. Ninguno de ustedes, ¿verdad? Usted ha escuchado una canción que sacó por allá un grupo que dice By the rivers of Babylon, y empezaron a cantar, y las hermanas empezaron a moverse de un lado para el otro. No. Usted escuchó esa canción, algunos quizás en su época la bailaron, ¿verdad? No digan que no, hermanas, ni hermano. Esa canción, ¿sabe? Que esa canción es un salmo. Esa canción está en el Salmo 137. Dice, esa es la canción, es el lamento de los judíos cuando estaban cautivos, que los esclavizadores de Babilonia les decían, vamos a ver, canten algo bonito de lo que cantaban ustedes en Israel. Y decían ellos, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de nuestra tierra? Si nos han traído cautivos, si nos han traído prisioneros. Y sabe que la oración con la que cierra ese salmo es, ellos están diciendo, Señor, haz justicia con esta nación.
Ese es el contexto de la nación, de la canción, la cautividad de Judá, porque fue algo duro, hermanos. Ahora, según los cálculos que se pueden, le digo eso para que usted sepa que esa canción sí está escrita en la Biblia, solo que usted la tiene en español, ¿verdad? Y la que usted sabe, dice que usted la canta en inglés, pero ahí no le puedo decir que si la canta en inglés o no la canta en inglés. Según los cálculos que podemos hacer en la Biblia, sabe que Judá no había guardado el año sabático. El año sabático es el 7º año donde la tierra iba a descansar, que era un mandamiento, era parte de la ley, Dios se lo había dicho. Yo les decía, el 7º año van a descansar. Judá ignoró eso. Durante 490 años les valió el año sabático. No nos interesa seguir lo que Dios dice. Entonces Dios les dice, muy bien, está bien. Mi palabra no va a quedar así, no va a caer a tierra y ustedes la van a pisotear. No. Como no han querido hacer descansar la tierra durante 490 años, ahora les voy a cobrar esos años llevándome los cautivos a Babilonia. Y Dios va a mover al rey de Babilonia para que llegue a castigar a su pueblo. Y esos 490 años se convirtieron en 70 años. Saque la cuenta usted. 490, ¿verdad? Entre 7. 70 años de cautividad de Judá allí en Babilonia. Y se llevaron en el año 605, ¿verdad? Fueron 3, la Biblia le llama deportaciones. Bueno, no es la Biblia, sino que los estudiosos le llaman deportaciones. Pero en realidad fueron 3 grupos que fueron llevados cautivos. El primer grupo fue en el año 605. Ahí va Daniel. ¿Usted ha leído a Daniel? Que fue llevado allá a Babilonia. Él y sus amigos judíos, ¿verdad? Que eran los más inteligentes, ¿sabe? Y los más sobresalientes, porque se buscaron a esos para llevárselos. Se los llevaron cautivos a Babilonia, a servir a otros dioses, ¿verdad? A someterse a otras cosas. En el año 597 fue llevado el segundo grupo. Entre ellos iba el profeta Ezequiel. Si usted quiere saber, el profeta Ezequiel fue en el segundo grupo de los cautivos a Babilonia. Y allá en el año 586, en ese año va a ocurrir la última deportación, y ahí se va a dar la destrucción final de Jerusalén. Ahí se va a destruir Jerusalén en la mano de Nebuzaradán, el capitán de la guardia babilónica, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo este Nebuzaradán? Quemó el templo. ¿El gran templo de quién era ahí? El templo hecho por Salomón, ¿verdad? Ese templo magnífico que los judíos lo lloraban. Después él lo va a quemar, el primer templo. Va a quemar el palacio real y todos los grandes edificios. Va a tomar los objetos sagrados, las copas y todo eso, y se los van a llevar. Derribó los muros y llevó exiliado a todos, excepto a los pobres de la tierra, dice la Biblia, que son los que se quedaron ahí. Todos se llevaron, hermanos. La gloria de Israel, que era su templo. Ellos decían, nadie nos va a hacer nada porque aquí está el templo de Jehová, aquí está el arca de Jehová. El esplendor de Salomón y todo eso fue destruido, hermanos. ¿Por qué fue destruido? A eso lo quiero llevar a usted. ¿Por qué fue destruido? Por la incredulidad del corazón de ellos, por endurecer la cerviz ante las reprensiones de Dios, diciendo, volveos a mí, les decía Dios, volveos a mí, pero hay un punto donde Dios ya no dice, vuélvete a mí. Es un punto donde Dios dice, mi juicio te espera. Y eso es lo que Dios les envía a ellos. Vean la historia de Israel así, de esa manera. Ahí, mire, luego de la cautividad en Babilonia, donde está el Salmo 137, que le digo, lo puede leer en su casa, ¿verdad? Si quiere lo canta. Dios en su misericordia va a permitir que muchos judíos, esto va a pasar con los judíos, Dios va a tocar el corazón de estos reyes, los reyes de Babilonia y de los siguientes imperios, para que les den permiso de volverse a su pueblo, de volver a reedificar los muros allá con Nehemías. Recuerda a Nehemías que le dieron permiso, que Dios le dio gracia delante de ese rey y le dijo, ¿qué quieres, Nehemías? Y Nehemías le dice, ya, aquí está la oportunidad que Dios me da, y Dios lo va a hacer volver a su tierra, y vuelven los judíos a regresar poco a poco a su tierra. Ahora, por allá, hermanos, esto ya es después de Cristo. Ahí Dios va a seguir tratando con Israel, ¿verdad? Pero allá después, 70 años después de Cristo, el Señor va a enviar destrucción a Jerusalén, ¿sabe?
Eso está profetizado por Jesús allá en Mateo 23 y Mateo 24. Recuerda cuando, si quiere lo busca usted allá en su casa, pero en Mateo 24 los discípulos están bien alegres enseñándole a Jesús ¿el qué? El templo. Y le dicen, Señor, mira, qué bonito, ¿verdad? Aunque no se compara con el de Salomón, porque eso lo lloraban los judíos, que no era la gloria de Salomón, pero tenían su templo. ¿Y qué les dice Jesús a ellos sobre el templo? Ahí les dice, miren, esto que ustedes admiran, ¿no quedará, que les dijo Jesús? Piedra sobre piedra. ¿Qué les estaba profetizando Jesús? Va a venir un juicio sobre Israel otra vez, y este templo que ustedes adoran, que ustedes tienen aquí, va a ser destruido. ¿Sabe quién destruyó ese templo? Tito lo destruyó. No, pero era un general Tito, ¿verdad? No, se llamaba Tito Flavio y otro nombre más, todo raro, todo bien grande los nombres. Este general romano llamado Tito Flavio, se cree, miren, esto lo dicen los historiadores, que Tito Flavio sí iba a tomar Jerusalén, iba a hacer todo eso, pero que él había dicho que no destruyeran el templo. Pero los soldados, en la emoción de estar robando, de estar destruyendo todo, también entraron al templo. No solo lo iban a robar, ¿verdad? Él les dijo, no lo destruyan, pero ellos le prendieron fuego. Y le prendieron fuego a la ciudad y todo, y le prendieron fuego al templo. ¿Y sabe qué pasó cuando le prendieron fuego al templo? Los objetos de valor, los objetos de oro todavía que tenían algunos ahí, que tenían ahí, comenzaron a fundirse. Y el oro fundido y los materiales preciosos fundidos se empezaron a meter en medio de las piedras del templo. Usted sabe que al fundirse el oro, por ejemplo, él fluye como si fuese agua, ¿verdad? Entonces comenzó a meterse en las piedras del templo. Y eso era casualidad, era el cumplimiento de la profecía de Cristo. Porque ¿qué les dijo Cristo? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué hicieron ellos para poder sacar ese oro? Empezaron a arrancar las piedras del templo. Y se cumplió porque la palabra, mire hermano, usted y yo podemos tener el mejor argumento lógico humano y decir, eso no es así, eso no me va a pasar a mí, eso conmigo va a ser distinto. Pero usted debe saber que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Y Dios les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso exactamente iba a pasar. Tuvieron que quitar las piedras, hermanos. Luego los israelitas fueron forzados a huir de la ciudad, ¿sabe? Desde ahí los judíos comenzaron a dispersarse por el mundo entero. Usted va a encontrar judíos, ¿en dónde? En todo el mundo, hermanos. Aquí en El Salvador, aquí en San Miguel, en San Salvador, en otro lugar de nuestro país, usted va a encontrar judíos, producto de la dispersión. ¿Y producto de qué, hermano? Del castigo de Dios para con ellos. Aunque hay un plan de Dios para Israel, Dios los va a traer desde los confines de la tierra. Dios va a seguir con Israel allá en su plan que tiene Él para con ellos. Pero los judíos se dispersaron por el mundo, y no fue hasta el 14 de mayo de 1948 donde se establece el moderno Estado de Israel, porque ni siquiera tenían tierra reconocida, hermanos, donde van a poder volver a la tierra de Israel. Y no la tienen toda, ¿verdad? Pero ahí están. El último, que solo se los voy a mencionar, porque esto quizás usted no lo sepa. Hay un juicio que es parte de los juicios de la dispensación de la ley que está pendiente, porque Dios ha hecho una pausa en el trato con Israel. Dios tiene un reloj, ¿verdad? Imaginémonos que Él tiene un reloj, ¿verdad? Para Él no hay tiempo, pero Dios le ha puesto pausa. Y ahora trata con la iglesia, y ahora está con nosotros, tratando con los gentiles y reuniendo a su pueblo gentil y todo eso. Pero después Dios va a poner otra vez en marcha ese plan y va a seguir con Israel. Y uno de los juicios más grandes que le espera a Israel como nación es la gran tribulación. La gran tribulación es un juicio, obviamente, para el mundo entero, pero tiene un enfoque primario, y eso usted no lo puede negar, que el enfoque primario de Dios es un juicio para mi nación también. Porque dice la Biblia en Jeremías 37 que la gran tribulación va a ser un tiempo de gran aflicción para Jacob. Dice. Es un tiempo de aflicción para Jacob, el cual nunca ha habido sobre la tierra. La tribulación, hermanos, esa gravedad de las copas, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios que se van a derramar, todavía son producto del juicio. ¿Va a abarcar al mundo entero? Sí. ¿Va también a los gentiles? Sí. ¿Va a incluir a las naciones que no son judías? Sí. Pero primordialmente Dios tiene un trato con ellos, y la tribulación es su castigo.
El castigo también para los no creyentes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos la dispensación de la gracia. Entonces, hermano, termino con esto. Si a usted Dios le ha estado hablando, si a usted Dios le ha estado hablando por su palabra, por otros hermanos, por las predicaciones, por las cosas que le están sucediendo a su vida, sea obediente. Lo mejor que uno puede hacer es decirle: Señor, tenés razón. Aunque me caiga mal lo que me esté diciendo el hermano, la hermana, tenés razón, tú estás tratando conmigo. Yo quiero que lleguemos hasta ahí, Señor. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a cambiar, yo voy a permitir que tu Espíritu me ayude a hacer las correcciones que sean necesarias.